Vamos a continuar con nuestro mensaje, que es una serie de mensajes. Vamos a darle lectura al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. San Mateo 16, versículo 13 solamente. 16, 13. Recuerde que estamos en nuestra serie Misterio Babilonia en su etapa número 9. Y como tema principal del día de hoy es la siguiente pregunta: ¿fue acaso Pedro el primer papa? Esa va a ser el tema de hoy. ¿Fue Pedro el primer papa? A manera de pregunta. Y esa contestación no la vamos a hacer nosotros, sino la palabra de Dios. Mateo 16, 13. ¿Estamos ahí? Antes de tomar nuestro asiento. Dice así en el nombre de Jesús. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu gran amor, por tu gran benevolencia, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has mantenido de pie. Gracias porque en tu mente y en tu corazón estaba que nosotros te adoráramos, Señor, este día. Sabemos que muchas personas ya no amanecieron el día de hoy y sin duda, Señor, están para juicio, para vida eterna o para perdición eterna. Pero nosotros todavía tenemos la oportunidad de buscarte y queremos, Señor, morir de esa manera, buscándote. Para el momento que sea oportuno, estemos listos y preparados, Señor. Queremos pedirte también que nos guíes a través de este estudio, de esta serie de mensajes, para que tu Espíritu Santo nos traiga revelación, Señor, que nos traiga entendimiento para poder entenderte, Señor, y hacer tu voluntad. Te damos gracias, pues en nosotros pon, Señor, una mente alerta, un oído dócil, pero sobre todo un corazón dispuesto. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma su asiento ahora sí. Gracias, hermano Carlos, gracias. Y es que ya me sentía un poco como Moisés, ¿verdad? Cuando bajó del Sinaí, ¿verdad? Que dice la Biblia que le resplandecía el rostro. Pues a mí me resplandece con el sol porque me toca exactamente en este punto, ¿verdad? Cuando voy a predicar, pues como si el Señor me echara el reflector. Pero como que mis ojos no alcanzan a mirarlo bien a usted. Bueno, hermano, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes. Si usted tiene duda en qué nos quedamos la vez pasada, puede consultar en la página de internet, en la página de nuestro ministerio, ¿verdad? Y ahí usted va a encontrar la serie de mensajes sin faltar alguno, amén. Entonces, si usted no sabe la página, ahí estamos en Facebook, ¿verdad? Como Aliento de Vida, amén. Entonces, vamos a comenzar. Aparte su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo 16, y ahora sí vamos a darle lectura del 13 al 19 con paciencia, ¿ok? No importa que no terminemos hoy, si completamos el tiempo, ahí le paramos y dejamos lo demás para el siguiente, para irnos despacito. Yo quiero que usted me entienda bien. San Mateo 16 del 13 al 19. Enfoquémonos en el tiempo de Jesús, cuando Cristo está adoctrinando, enseñando y discipulando, bueno, pues a lo que serían los apóstoles, ¿verdad? Y mire lo que les dice. Empezamos la lectura 16, en el capítulo 16, versículo 13. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, les hizo una pregunta, pues a sus discípulos, ¿verdad? A los alumnos, diciendo: discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este Hijo del Hombre es otro título dado a Jesús, ¿ok? A Jesús se le llamaba como Rabí también, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Como Jesús, como el Cristo, el Mesías, ¿verdad? También se le decía el Hijo del Hombre. Entonces entiéndase, Jesús preguntaba: ¿quién dicen los hombres que soy yo? En pocas palabras, ¿verdad? Y ellos en el verso 14 dijeron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías,
otros Jeremías o alguno de los profetas. No se aventuran a asegurar, sino que dicen, ha de ser algún profeta, ¿verdad? Pero dice Jesús, bueno, pues eso está bien, ¿verdad? Está bien, porque la gente puede decir muchas cosas, ¿verdad que sí? ¿Le ha sucedido que la gente habla de usted? ¿O nomás de mí? ¿Verdad? Bueno, aquí dice Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? Porque obviamente alrededor de Jesús corrían muchos rumores, ¿verdad? Que es que sanaba, ¿verdad? Que hacía caminar a los paralíticos, que liberaba endemoniados y que predicaba una palabra con autoridad. Incluso, recuerde que había palabra incluso para decirle a la mar, silencio, ¿verdad? Y que después de hacer una tempestad, salía el solecito y todo se tranquilizaba, porque él tenía autoridad, dice la palabra de Dios. Pero él decía, ¿quién dice la gente, verdad, que soy yo? Y hubo muchas respuestas. Bueno, pues que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Está bien, dice Jesús. La gente puede decir muchas cosas, ¿verdad? El verso 15. Pero él les dice, y ahora, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién piensan que soy yo? Y ahí viene lo bueno, hermano, porque la gente queda un segundo plano, ¿verdad? Siempre y cuando usted no le dé tela con qué cortar a la gente, obviamente, ¿verdad? Obviamente. La gente puede decir muchas cosas y es que es cierto, no somos monedita de oro, dice mi pueblo, ¿verdad? Para caerle bien a todos, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Entonces, pero ahora viene lo bueno. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién ustedes creen que soy yo? Y bueno, yo pienso que algunos empezaron a morder los labios como diciendo, pues, como aquí, ¿verdad? Que a veces les preguntamos y se queda usted callado como diciendo, no, ¿y qué tal que si me dice? Pues no es cierto, ¿eh? Conocí a un pastor, creo que fue en Riverside, donde estábamos ahí, nos invitaron a ministrar en la alabanza y estábamos ahí. Y dice el pastor, bueno, hace una pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Que esto es sí o que no? Y luego la gente le decía, sí, y dice el pastor, pues no, híjole. Y luego decíamos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que esto que el otro? No, pues no, y dice el pastor, pues sí. O sea que nunca le atinábamos a lo que el pastor decía, ¿verdad? Entonces, en este caso, hermanos, ¿verdad? El mismo Jesús les decía a los apóstoles, o a los discípulos, mejor dicho, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Porque recuerde que ellos eran el círculo íntimo, ¿verdad? Y más cercano al Señor. ¿Qué significa esto? Que ellos eran los más allegados a que los que les decía, bueno, ya les predicó a la multitud, ya hizo milagros, les dio de comer y la gente de alguna manera pues se retiraba. Pero a los apóstoles les decía, síganme ustedes. Y dice que algunas cosas que no entendían, aparte él les decía lo que significaba dicha parábola, ¿verdad? O dicho mandamiento, o dicha predicación del Señor. Y acá aparte les dice, ¿ustedes quién piensan que soy yo? ¿Verdad? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado. Escuché esta palabra, yo para mí la traduzco como afortunado. Eso significa bienaventurado. Afortunado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, escuche esto, porque esto daría mucho de qué hablar en la religión popular, ¿verdad? Y es cierto, existe este versículo, aquí está, por eso se lo estoy leyendo, ¿ok? Ponga mucha atención. Mas yo también te digo, verso 18, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, escuche esto, daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué versículo tan controversial, ¿no cree usted? Para algunos muy difícil, ¿verdad? Y es cierto, la palabra no debe tomarse a la ligera. Recuerde que no podemos hacer una religión de un solo versículo. Necesitamos indagar todos los versículos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que hablan del mismo tema, ¿ok?
Porque si nos agarramos de un solo versículo es posible que nos equivoquemos. No que esté mal el versículo, no estoy diciendo eso, sino que le estemos dando una connotación distinta. ¿Ok? Eso puede suceder. Ahora, es por eso que es necesario apoyar este versículo con más versículos. Pero vámonos poco a poquito. Durante siglos se ha mantenido la idea intacta que la gran base de la iglesia popular es Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Ellos aseguran que Pedro fue el pilar de la Iglesia Católica Romana y como tal el primer papa. Eso es lo que vamos a estar respondiendo el día de hoy. Además que con esto han recibido la total autoridad para ser la única iglesia universal de Cristo. Ellos determinan quién se salva y quién queda lo que nosotros conocemos como excomulgado, ¿verdad? O sea, queda fuera de la salvación. Pero ¿es correcto esto? La pregunta. ¿Fue Pedro acaso el primer papa? ¿Es la verdad exclusiva de una sola iglesia? O aún más, otra pregunta que vamos a contestar el día de hoy. ¿Pedro estuvo por encima de los demás apóstoles? Porque tal parece este versículo, parece que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a indagar aún más, mis hermanos. Vamos a estar abordando este tema con explicación y textos fundamentales que nos enseñarán la verdad acerca de todo esto. Es necesario que empecemos a enfocar nuestra vista espiritual, ¿verdad? Es como cuando usted se pone los lentes y dice usted, ya veo mucho mejor, ¿verdad? Ahora sí, ya veo los colores como los debo de mirar, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de ver borroso, ¿verdad? Ahorita estamos viendo sí o no, qué, si es verdad lo que dijo Jesús, sin duda es verdad, ¿verdad? Pero ¿qué trató de decir el Señor con esto? Ahorita vamos a saber. Ok. Vamos a comenzar con el primer subtema, si se puede decir así, el cual es, ¿todos iguales o unos más que otros? Hablando de los discípulos del Señor, obviamente. ¿Todos iguales o unos más que otros? ¿Qué usted piensa? ¿Todos los apóstoles eran de igual rango o eran unos más que otros? ¿Verdad? Unos más que otros, dicen por ahí. Bueno. La idea tradicional de la iglesia popular es que Pedro fue el mayor que todos, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Y se aborda mediante este versículo, ¿verdad? Muchos dicen, ahí está el versículo, descífralo, ahí está. Si lo quieres cambiar, no lo vamos a cambiar, lo vamos a explicar. Y para dar la explicación necesitamos más versículos que se acomoden a ese mismo versículo, ¿verdad? Recuerde que un verso sin su contexto, pues se vuelve un pretexto solamente, ¿verdad? Necesitamos apoyarlo con más versículos, ¿verdad? A ver, recuerde que desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro, que es el libro del Génesis, hasta las cartas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo esto debe de compaginar en una sola verdad, ¿ok? O sea, no es como algunos dicen, es que Pedro decía una cosa mientras Pablo decía otra. No, discúlpenme, pero perdónenme. No es así. Todos predicaban la doctrina cristocéntrica, ¿ok? Entonces, pero eso ahorita lo vamos a ver ahorita, a ver si es cierto. Entonces, vamos a abordar, ¿todos son iguales o unos más que otros, ¿verdad? La idea tradicional entonces de la iglesia es que Pedro fue mayor que todos, ¿verdad? Incluso llegó a ser el primer papa de la iglesia, ¿verdad? Popular. E incluso se le llama Santo Padre, ¿verdad? O Pontífice Máximo. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Bueno, vayamos al Evangelio ahí mismo, según San Mateo, pero ahora en el capítulo 23. Y aquí nos va a ir mostrando más luz todavía y vamos a estar enfocando nuestra vista 2020 espiritual. San Mateo 23:3, San Mateo, el Evangelio según San Mateo 23, del 3 al 13. Escuche una vez más, Jesús está predicando y mire lo que dice Jesús, ¿ok? ¿Estamos listos? 23, 3 al 13. Así que todo lo que os dijeren, que guárdenlo y háganlo. Ok, el contexto de esto, ¿verdad? Es que estaba hablando acerca de la religión judía y de lo que enseñaban los fariseos al pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿ok?
O sea, para que usted diga, pero ¿por qué estamos leyendo esto? Bueno, porque Jesús estaba hablando de los fariseos, ¿verdad? Lo que les enseñan ellos, háganlo, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que Moisés les enseñó, ¿ok? No todo lo que ellos sigan y hagan todo lo que ellos quieran, no, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el versículo 1. Mire, vamos a ver desde el versículo 1. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos. Ahí había dos esferas, los discípulos y luego la otra que está más afuera del círculo, que era la gente común, ¿verdad? Y dijo, sobre la cátedra de Moisés, o sea, sobre los mandamientos que Moisés les dio, ¿verdad? Se sentaron o enseñaron los escribas y los fariseos. Es lo que le estoy diciendo ahorita. Así que todo lo que les digan ellos, dice Jesús, que guárdenlo, dice Jesús. Es más, háganlo, dice ahí. Pero, escuche esto, no hagan conforme a sus obras, porque ellos son de los que dicen y no hacen. Ahí empieza la dolencia, ¿verdad? Para los fariseos. O sea, le decían a la gente que hicieran algo, pero ni ellos mismos lo hacían. Y ahí está lo malo, ¿verdad? Porque, versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun ellos con un dedo las quieren mover. Qué tremendo, ¿verdad? Antes, todas sus obras hacen, fíjense lo que hacían los fariseos. Fariseos eran los maestros de la ley, los sacerdotes de la ley judía. Mire, antes lo que ellos hacen, todas sus obras hacen, ¿lo hacen para qué? Para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Obviamente aquí usted ya no entendió nada, ¿verdad que no? ¿Qué son filacterías? Bueno, la religión judía maneja unas cajitas de piel donde mete algunos rollitos de papel donde tiene apuntados la ley de Dios. Y ellos se ponen esas cintas, es una cinta con una cajita de cuero, de piel, ¿verdad? Donde la cierran y ponen ahí la ley de Dios, ¿verdad? Los mandamientos, ¿verdad? Y lo ponen ahí, lo cierran y ellos se lo atan a la cabeza y tienen la esta aquí. Y luego se ponen otra en la mano izquierda, así se la enrollan, ¿verdad? Y queda la cajita también. Es como si fuera un cinto con una bolsita, donde usted mete el celular, ¿verdad? Así. Esa era la filactería. Y cuando ellos se ponen a orar, ellos están orándole al Señor, ¿verdad? Y en ese momento que ellos están orando, ellos tienen enfrente de su cabeza los mandamientos de Dios y en el brazo izquierdo. Eso era la filactería. ¿Okay? Entonces dice, antes todas las obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías, ¿verdad? Incluso llegan con sus mantos, ¿verdad? Y ya llegó el padre, ya llegó el fariseo, ya llegó el maestro de la ley, abran cancha. Dice, porque lo que hacen ellos, dice Jesús, yo sé su corazón, ¿verdad? Es por eso que nosotros debemos de aprender eso, que a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Él sabe lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Y si lo hacemos, hagámoslo de corazón, porque Él ve los corazones. Entonces dice, de cierto les digo que hagan esto, y era para los fariseos y la gente, ¿verdad? Ellos solamente, ¿verdad? Ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Incluso, versículo 6, fíjese bien, aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas. O sea, en las iglesias, en los templos, ¿verdad? Aman los primeros lugares. Ya llegué, ya estoy en me tocan los de mero enfrente, ¿verdad? Para que digan la gente, lo que santo, ¿no? Híjole, ¿quién como el maestro, verdad? Incluso, dice el verso 7, aman mucho ellos las salutaciones en las plazas y desean ser llamados de los hombres, rabí, rabí, ¿verdad? ¿Qué significa rabí? Maestro, ¿verdad? O sea, ellos quieren que la gente mande pequeños saltamontes, ¿verdad? Ay, rabí, rabí. Dice que ellos ya se daban esos aires de grandeza. ¿Le suena, verdad, parecido a algo? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que decía el Señor. ¿Dónde estábamos, hermano? Ya me perdí. Es que este aire me está moviendo todo. 23, ¿verdad? Que me movió las hojas. 23:7. Seguimos en el 8.
Mas vosotros, ahora sí, le está dando la cátedra, ¿verdad? A los discípulos y a la gente, y les dice: mas ustedes no quieran ser llamados rabí, porque solamente uno es maestro y es el Cristo, ¿verdad? Y todos vosotros son ¿qué? ¿Qué dice? Hermanos, ¿verdad? O sea, uno solo es el maestro, uno solo es el rabí, ese es el Cristo. ¿Y ustedes son qué? Hermanos, ¿verdad? Y a vuestro Padre no llaméis a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, es el Cristo. El que se ensalzare, o sea, el que se levanta, será humillado, y el que se humillare, será levantado. Escuche esto, porque hoy en día esta enseñanza de Jesús, ¿por qué usted cree usted que Jesús era tan odiado por este tipo de doctrina? Era una doctrina extrema, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que Pedro, Pablo, los profetas fueron tan odiados? ¿Por qué cree que Juan el Bautista fue tan odiado? Por decir la verdad. Y la verdad no peca, pero como incomoda, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? De hecho, a nosotros cuando nos dicen nuestras pequeñas verdades, como que sentimos que hay fuego dentro de nosotros, ¿verdad? Ya párale, ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la verdad duele, mis hermanos, ¿cierto o no? Pero debemos de estar acostumbrados nosotros como hijos de Dios, si es que seguimos la voluntad de Dios, a que nos digan pues lo que tiene que ser, ¿ok? Entonces Jesús decía, aquí Jesús les está enseñando lo que no deben pensar que es el ministerio. Es por eso que muchos quieren ser pastores, otros quieren ser, ¿verdad?, profetas, ¿verdad? Entre más títulos tengan mejor. ¿Por qué? Porque mire, en parte, ahí está el dinero. Y eso no debe ser. Jesús dijo, no busquen a Dios por eso. Dios está mirando el corazón, ¿verdad? Sobre lo que Moisés enseñó, Jesús decía, lo que les enseñen acerca de Moisés, obedézcanlo, pero no hagan lo que los fariseos, ¿verdad? Porque ya en ese tiempo los escribas y los fariseos amaban todo lo superficial, ¿verdad? Entonces, hoy en día, mis hermanos, no estamos hablando solamente de la iglesia popular, sino incluso mismo de la iglesia cristiana. Muchas iglesias buscan lo superficial, ¿no? Y déjeme le digo que dice la escritura que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso significa que ¿a qué tenemos que ponerle atención? ¿A lo superficial, a lo material o a su palabra? Pues a su palabra, claro está. Entonces estos hombres que eran maestros judíos enseñaban lo santo, pero ellos no lo hacían. Escuche esto. Ataban cargas difíciles de llevar y ellos ni con un solo dedo querían moverlo. Incluso querían ser llamados maestros, ¿verdad? Oiga, padrino, no me diga padrino. Oiga, tío, no me diga tío. Oiga, no me diga oiga, soy el maestro. O como Nicodemo se hacía llamar, ¿verdad? Príncipe de los sacerdotes, principal entre los sacerdotes. Jesús dijo, ustedes no quieran ser llamados rabí, porque uno es el rabí y es el Cristo, ¿verdad? Y todos son, ¿qué? Hermanos. Entonces, estamos entendiendo que la doctrina de Cristo es que no es son escalones, mis hermanos. Solamente eso es en el Tupperware, ¿verdad? Bueno, y en algunas iglesias, ¿verdad? Que es como una pirámide, ¿sabe? O sea, los de mero abajo le sirven a los de arriba, y luego los de arriba a los demás arriba, y los de arriba hasta arriba, y el último, pues el único que triunfó fue el que está mero arriba. Es un negocio, ¿cómo se dice? Pirámide, ¿verdad que sí? Es un sistema, dice Apocalipsis, nicolaíta, que los gobierna a los de abajo, ¿no? Y si tú quieres ser pues, no sé, estrella de bronce, pues tienes que subir un peldaño, vender más, ¿verdad? Para gobernar a los de abajo, ¿verdad? Y que los demás te suban a ti. Y todos me suben a mí, ¿verdad que sí? O sea, Jesús dijo que así no iban a hacer las cosas aquí, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor les mostró la actitud que deberían de tener con los demás, ¿ok? Vamos a otro pasaje, Mateo 20, 20 al 28. Unas hojitas más atrás. Mateo 20, 20. Mateo 20, 20 al 28. ¿Listos? Ok. Entonces se llegó a él, aquí yo le digo la mamá cuervo, ahorita vas a ver por qué.
Entonces se llegó a él, o sea, a Jesús, la mamá de los hijos de Zebedeo. Así eran conocidos como en mi pueblo, ¿verdad? Que dicen, oh, se llegó la mamá de los güeros. ¿Sabes quiénes? Sí, son los güeritos, los de la esquina. O sea, bueno, se llegó a él la mamá de los hijos de Zebedeo y llegó y trajo a sus hijos. Camínenle enfrente, dice mi mamá. Y dice que adorándole, le dijeron, Señor, queremos pedirte algo. Le dijo la mamá, la mamá cuero. 21. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella contestó, Señor, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Mire qué cosas, ¿verdad? O sea, una mamá yo sé que quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Pero aquí pues la mamá no sabía lo que pedía, ¿verdad? Bueno, Señor, cuando estés en tu reino, que uno de mis hijos estén sentados en tu izquierda y el otro a tu derecha. Yes, dijo la mamá, y fue la primera que lo pedí. Entonces, Jesús dijo en el versículo 22, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis acaso beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo en cual yo soy bautizado? Y mire lo que ellos dicen, podemos. Ah, carajo, ¿ya? ¿De qué tipo de vaso se refería Jesús? A su sacrificio. Recuerde que cuando él oraba en el Getsemaní, él decía, Padre, si tengo que tomar esta copa, ok, pero yo quisiera que pasara sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, ¿se acuerda? Sino la tuya. ¿Qué significa esto? Que eso se refería al sacrificio que él iba a hacer y le estaba dando miedo de lo que venía acerca del sacrificio, porque era un tormento terrible. Entonces él estaba diciendo, ¿acaso ustedes pueden hacer lo mismo que yo? Beber la misma copa que yo voy a beber. Y ellos dicen, podemos. Wow, no, tan tremendo, ¿verdad? Y él les dijo, ok, 23, a la verdad de mi vaso beberéis, ok, les voy a convidar de mi sufrimiento. Y del bautismo del que soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes ya está preparado por mi Padre. ¿Ok? ¿Qué quisieron hacer estos hombres? Ponerse en lugares prominentes. Vaya que si prominentes derecha y izquierda, ya no dijeron que estén ahí contigo, no, sino que uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y luego mire lo que no me encanta a mí lo que dice la palabra. Versículo 24. ¿Ya está ahí? Dice, y como los 10 oyeron esto, o sea, los discípulos, se enojaron. Dice nada más, de los dos hermanos. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Cómo ves, Santiago? Aquellos, los hijos de Zebedeo, que quieren el lugar. Pues ese es para nosotros. Imagínense, ¿no? Ellos pensando esto, ¿no? Entonces Jesús los llamó y les dijo, hey, vengan para acá. Ahí viene, ¿qué maestro? Les voy a decir algo. ¿Saben que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Sí, Señor. Y los que son grandes ejercen potestad sobre los otros, ¿verdad? Sobre ellos potestad. Bueno, sí, Señor. Ok, aquí viene, nos va a decir que ahora nos toca a nosotros. Dice el verso 26. Bueno, pues entre ustedes no va a ser así. Tómala. Sino que el que quiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, sea siervo de los demás. Y luego viene el ejemplo, verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que los dejó chatos. ¿Sabe lo que significa Simón? Ahorita lo voy a mencionar uno de lo que significa el nombre. Pero una de las cosas que menciona que al parecer significa Pedro es de que dice que hombre de nariz chata. Una de lo que significa, ¿verdad? Porque tiene dos significados. O sea, los dejó bien chatos, hermano, ¿verdad? Porque ellos decían, no, pues ¿para quién hacen los lugares más que pues para nosotros, no? Pero el Señor dice, ¿saben qué? Aquí no es como el Tupperware, ¿eh? Aquí no es como la religión popular, ¿eh? Aquí no es súbete para que alguien se suba encima de ti y luego pues si quieres hacer a otros para que te suban y luego la pirámide, ¿verdad? Porque aquí el único que gana es el de amero arriba. Jesucristo dijo, aquí la pirámide está invertida. El que quiera ser el primero, comience a servir a los demás. ¿Que acaso el Señor no lo demostró dando su vida por todos?
¿verdad? Incluso, ¿qué acaso no le lavó los pies a los discípulos? Y Pedro se quiso, no, Señor, no, a mí no, traigo hasta callos, a mí no. Dijo, mira, Pedro, cálmate, chavo. No le digas así a esa, se lo estoy diciendo yo. Pero mira, si no me dejas que te los lave, no tendrás parte ni suerte conmigo. Bueno, pues por ese lado dice Pedro, ok, Señor, no solamente me laves los pies, sino la cabeza también. No, más necesito lavarte los pies. Una señal de humildad de parte del Señor. Y el Señor dijo, ¿verdad? Así como yo los trato, ustedes traten a los demás así. Qué tremendo, mis hermanos. Cuando usted quiera saber si una religión es verdadera o es falsa, comience por aquí. Si los que están al frente sirven a los demás o pisan a los demás. Qué terrible, ¿no? Es dura esta palabra. Entonces, ahora ya ve por qué buscaban, o uno de los temas, por qué los judíos buscaban apedrear a Jesús, matar a Jesús, por las cosas que decía Jesús. No, pues es que nos va a hacer que la gente se nos vuelva en contra. La gente nos honra y nos dice rabía, pero ya con este tipo de predicaciones de Jesús, pues nos las va a echar encima la gente. No, hermano, la gente es agradecida, créanmelo, ¿verdad? Jesucristo no demandó, mas sin embargo era adorado Jesús, ¿verdad? No estamos diciendo que vamos a ser nosotros adorados, pero podemos ser respetados, ¿verdad? Cristo, mis hermanos, estaba forjando en ellos un carácter humilde y de servicio. Jamás quería que los apóstoles fueran soberbios, ¿verdad? O amantes de títulos. Es que ahí viene el reverendo, ¿verdad? Pónganle la alfombra roja porque ya entró, ¿verdad? Ya viene, hagámosle fiesta. No. Siéntenlo en un trono de oro, ¿verdad? No, hermanos. Jesús no tuvo, dice la Escritura, no sé si usted se ha dado cuenta, pero primero, Él no tuvo un hospital como usted lo tuvo. Él nació, dice la Biblia, en un pesebre, ¿verdad que sí? ¿Y sabe qué? El pesebre era prestado, ¿cierto o no? Luego, donde Él cenó la Santa Cena, el aposento alto, un lugar de segundo piso, era prestado también, ¿verdad? Bueno, la cruz era prestada, hermano. ¿Y sabe? La sepultura también era prestada. De puro prestado, mi Señor. Hoy en día los predicadores de hoy, los líderes de las iglesias de hoy, son una vergüenza, ¿verdad? Hasta jet privado. Si no, no van quiero predicar a África, pero pues necesitamos un jet, ¿verdad? Un jet privado, ¿verdad? Con aire acondicionado. Si no, yo no voy hasta allá, ¿verdad? Bueno, aquí se nos predica diferente, mire. Si ahorita Dios nos manda un poquito de aire es por su gracia, ¿verdad? No tenemos aire acondicionado, pero el Señor ya lo acondicionó para nosotros, ¿verdad? Entonces, comience por entender dónde estamos parados. Entonces, Cristo quería forjar un carácter en ellos, ¿verdad? Cristo estaba forjando en ellos un carácter humilde y de servicio, jamás soberbio o amantes de títulos. Ahora sí hablamos cuál sería uno de los mayores apóstoles, ¿verdad? Porque es el tema que estamos tratando aquí. Pero la cátedra de Cristo que le dio a los apóstoles, ustedes y yo ya la sabemos, ¿verdad? Cómo es que tiene que ser un líder, ¿verdad que sí? No amen ser llamados maestros, no amen las torpes ganancias, ¿verdad? Mandar a los demás, ustedes sirvan, ¿verdad? Sirvan, sean servidores, ¿verdad? Dice Cristo que los que predicamos la palabra de Dios somos con los que servimos el platillo, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que yo estoy predicándole hoy aquí es el alimento espiritual, ¿verdad que sí? Y usted lo está comiendo, ¿verdad? Usted lo está digiriendo, ¿verdad? Bueno, yo soy el que sirvo. ¿Quién es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Pues el que está sentado a la mesa, ¿verdad que sí? Bueno, el que está sentado en la silla, mejor dicho. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, si nosotros comenzamos a indagar en los evangelios, tanto en las cartas, nos vamos a dar cuenta que si alguien tiene prominencia entre los apóstoles, ¿sabe quién sería? Nada más y nada menos que Pablo, no Pedro. Ay, hermano, ¿de veras? Déjame le digo por qué. Okay. Porque a él se le atribuyen varias cartas donde se expone la gran revelación que le dio el Señor. Por ejemplo, carta a los romanos, escuche esto, a los romanos, primera y segunda de Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón y a Hebreos.
Todo eso lo escribió Pablo, todo. Y Pedro, solamente primera de Pedro y segunda de Pedro, hasta ahí. Entonces, mientras que a Pedro solo se le atribuyen 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Si nosotros dijéramos, ¿quién tuvo pues mayor presencia en el evangelio? Por lo menos en la Biblia que nosotros tenemos, ¿no? ¿Quién tiene más presencia? Pedro tiene 2 cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Pablo tiene Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón y los Hebreos. ¿Quién tiene más presencia? ¿Quién? Hasta ahorita Pablo, ¿verdad que sí? Entonces empezamos a poner una balanza, ¿verdad? Y quien se le dio más ministerio, pues parece ser que fue a Pablo, ¿no? O sea, hasta ahorita si nosotros juzgamos por esto, Pablo se hace más presente en la Biblia que incluso Pedro. Pero ¿qué pensaban ellos acerca de esto? Vamos a dejarlos hablar, porque ellos hablan muy bien, hermano. Recuerde que cuando el Señor, el Espíritu Santo cambia a las personas, se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ni Pablo, escuche, se atribuyó ese grado de importancia sobre los demás apóstoles. Hoy en día se sube a Pedro y dice, no, es que Pedro fue el mejor. Él no lo dijo, él no lo dijo. Ni los apóstoles lo dijeron. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? Que eso es lo que nos atañe en este día, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que decía Pablo. Vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, una de las cartas que él escribió precisamente a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios 15, 6 al 10. 15, 6 al 10. Escuche, palabra de Pablo, ¿ok? Obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Mire qué palabras tan preciosas, escuche esto. Aquí está hablando Pablo. Después, hablando Pablo de su testimonio, cómo conoció al Señor, dice. Después apareció a más de 500 hermanos. Está hablando de Jesús cuando murió y resucitó. Se le apareció a más de 500 personas, escuche, juntos, de los cuales, dice Pablo, aún viven todavía los que vieron a Jesús predicando el evangelio y que resucitó. O sea, hay testimonio de personas que lo vieron literalmente. Y dice, y aún otros, pues ya murieron de los que vieron a Jesús. 7. Después de esto, apareció a Jacobo cuando resucitó. Obviamente estamos hablando de cuando resucitó, murió, resucitó. Dice, después se le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles juntos, ¿verdad? Y al último, dice, al postrero de todos. Mire lo que dice Pablo. Como a un abortivo. ¿Qué es un abortivo? ¿Nadie? ¿Abortivo? ¿Qué? Alguien desechado, ¿verdad? Dice. Y al postrero, ya al último que se les apareció a todos, se me vino a aparecer a mí, dice Pablo, dice. Y el postrero de todos, al último, como un abortivo, se me apareció a mí. 9, escuche. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, escuche. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 10, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Escucha las palabras de Pablo? Me considero como el más pequeño de todos. Pero si nosotros decimos que va, Pablo, no eras el más pequeño, ¿verdad? Pero qué bueno que de alguna manera Cristo dejó eso sembrado en ellos: humildad, sencillez y mansedumbre. Hay de aquellos, hermanos, que busquemos los mejores lugares para sentarnos sobre de ellos, ¿verdad? O que seamos elevados, ¿no? A sumo pontífice y que sabe que tantas cosas, ¿no? Luego, el gran apóstol Pedro, ¿verdad?
también tenía una gran sencillez después de crecer en el conocimiento de Dios y nacer de nuevo. Mire las palabras de Pedro también. Escuche lo que dice. Primera de Pedro 5:5, unas hojas más hacia adelante. Primera de Pedro está después de Hebreos. Perdón, de Santiago. Sí, pues obviamente de Hebreos, luego Santiago y luego dice. Es Primera de Pedro 5:5. Escuche las palabras nada más, el porte del tipo de palabras. Primera de Pedro 5:5. Aquí está hablando Pedro. Y luego predicando dice, igualmente mancebos. Mancebos significa una cosa aquí, Cada uno de los apóstoles se dividió el ministerio. De cuenta que es como si usted dijera, hermano, a mí déjeme a los jóvenes. Y otro dijera, hermano, a mí déjeme a las parejas, a los matrimonios. Hermano, a mí déjeme a los niños. ¿Verdad que sí? O sea, entonces, Pedro, en el sentido, no de los demás apóstoles, solamente vamos a tocar de Pedro y de Pablo. Pablo era el apóstol a los gentiles, a los que no conocían nada de Dios. Y Pedro fue separado y él decía, Pedro, ¿tú sabes qué? Tú predícale a los judíos, a los que ya se dicen conocer a Dios, pero no conocen a Cristo. Entonces tú predícales a ellos y se les conoce en la escritura como que Pedro era el apóstol a los judíos, mientras que Pablo era el apóstol a los gentiles. ¿Ya me entiende? Entonces, cada uno de ellos tenía un ministerio diferente, todos predicaban a Cristo, pero en diferentes áreas. Entonces no podemos decir que Pedro era más grande, ni que Pablo era más grande, todos eran parejos, ¿verdad? El mismo estatus, ¿verdad? Pero acuérdese que Pablo pues no anduvo con los apóstoles, ¿verdad? Él conoció después al Señor. Bueno, entonces, pero sí, lo que sí sabemos aquí por las cartas es que todos eran iguales. Ahora, deje ver cuánto tengo de tiempo. Son las 7:07. Ok, estamos aquí, mis hermanos. Déjeme tomar un poco de agua. Ahora vamos a descifrar el verso donde pues se asienta la religión, Mateo 16:17, que es donde comenzamos todo, ¿verdad? Obviamente regresamos al principio, Mateo 16:17 al 19. Entonces, hermano, ya entendiendo todo esto, ¿por qué le dijo eso Jesús a Pedro? Aquí viene la explicación. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Superficialmente, mis amados, eso se entiende a primera vista, ¿verdad? Sin explicar nada, pues que él sería el líder de la iglesia. Así se entiende, ¿verdad que sí? O sea, sin más, sin explicar nada, así se entiende, ¿verdad? Y eso es lo que se predica allá afuera. Ahora, afinemos nuestra vista espiritual y leamos detenidamente, porque ahí encontraremos la verdadera respuesta. ¿Sabía usted que el nombre original del apóstol a que Jesús a Pedro se le consideraba como muy recio, muy temperamental, ¿verdad? Y la Biblia lo dice que él era de esa manera, ¿no? Que dice que llegó un momento cuando iban a agarrar al Señor, ¿verdad? Y que dijo, Señor, yo no voy a permitir que te agarren. No, es que es necesario. Que no, Señor, yo no. Dice que una vez hasta agarró al Señor y lo movió. Señor, ven para acá. No andes diciendo que, y que regañó, dice la escritura, que ¿alguien ha escuchado ese versículo? Se lo he predicado, ¿verdad que sí? Dice que se enfrentó con el Señor y que le dijo aparte, Señor, no andes predicando así. Mire nomás, lo empezó a regañar. No digas que vas a morir, que es necesario que padezcas, que sufras mucho por la religión judía. No digas eso. Y Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? Quítate en medio de mí. Y le dijo, Satanás, que mereces escándalo. ¿Sabe? Porque Pedro era arrebatado, hermano. Y le decía, quítate de en medio de mí. Y le puso el título al que ninguno de los apóstoles le puso, quítate de mí, Satanás, que mereces escándalo. ¿Sabes por qué mereces escándalo? Porque no entiendes lo que es del Espíritu. Aquí entendemos es que si Cristo hubiera hecho caso a lo que Pedro le dijo, hermano, usted y yo estaríamos perdidos totalmente. ¿Cierto o no? Pero Jesús dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que pase el Calvario, la cruz, y resucite al tercer día. ¿Para bien de quién es, hermanos? Pues de nosotros. ¿Qué quería hacer Pedro? Detener al Señor, ¿no? Hoy en día yo le digo a eso a un psicólogo, ¿no? Es que ámate, quiérete tú, ¿verdad?
quiérete, tú di que sí a todo, tú estás bien, todos están mal, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, jamás me podré olvidar, decía Paco Stanley, ¿verdad? O sea, tú estás bien, todos los demás están mal, nomás tú. Hoy en día hay iglesias que te predican así, ¿eh? Yo estoy bien, todos están mal, ¿verdad? Porque mi psicóloga me dijo que yo estoy bien. Estás mal. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, sí la regamos en muchas cosas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que traigamos, ¿verdad? Nuestra conducta a la palabra, a los pies de Cristo, para saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Pero si imagínense, nos pone alguien a decirnos, un predicador, tú eres vencedor, tú eres victorioso, tú estás bien así como estás, no tienes que hacer nada. Miren nada más, nomás suelta la morrallada y eso es todo. No es así la situación, ¿verdad? Hay veces que tenemos que aborrecernos nosotros mismos por nuestras conductas. ¿Le ha tocado alguna vez que se odia usted a sí mismo y se escupe a usted mismo? O nomás yo, que dice, es que quiero dejar esto y no puedo. Bueno, Pablo hacía eso. Pablo dice, hay veces que me encuentro haciendo cosas, y eso Pablo lo dijo, hay veces que me encuentro haciendo cosas que no quiero hacer. Y hay cosas que quiero hacer y no puedo hacerlas. ¿Sabe por qué? Porque estamos en esta carne y esta carne está enferma todavía. Cuando le digan, usted está durmiendo, decía mi mentor, entienda una cosa, así con su voz así, pues hablaba muy varonilmente, decía, entienda una cosa, decía él, usted está durmiendo todo el tiempo con el enemigo. Chis, y unas hermanas volteaban y, ay viejo, no es su viejo, ni es su vieja, es usted mismo. O sea, usted mismo es su enemigo. O sea, ¿en qué estoy hablando? ¿Verdad? Que nuestra carne. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que el espíritu sabe que tiene que obedecer a Dios, sabe lo que es lo correcto, pero la carne ¿qué? La carne está enferma, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted está ahí, esta carnita quiere comer, ya se quiere ir a descansar, no quiere servir a Dios porque le cuesta, se duerme, ¿verdad? ¿Cómo no te duermes cuando está la novela? ¿Verdad que sí? O sea, porque así es la carne, hermanos. Entonces, debemos de entender esto y ponernos listos. Es por eso que dice la palabra de Dios. Es mayor, delante de los ojos de Dios, es mayor aquel que sabe gobernar su lengua. Es mejor, fíjese, perdón, al revés. Es mejor aquel, ¿verdad? No, sí, estamos bien. Aquel que sabe gobernar su lengua que aquel que domina una ciudad. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Es mayor aquel, dice, a los ojos de Dios. Yo considero mayor aquel que sabe gobernar su lengua, que se sabe callar cuando se debe callar y hablar cuando tiene que hablar, que aquel que es el presidente de tal país y que tiene tantos ejércitos. Entonces, lo que los hombres piensan que es correcto, para Dios muchas veces es incorrecto. Entonces, ¿quién es el enemigo? Pues nuestra carne, que a veces no nos deja servir a Dios como quisiéramos, ¿verdad? El espíritu está presto, pero la carne enferma. Ok, entonces, lo que acabo de decirle, Pedro tenía una lucha constante con su carne también, cuando regañó al Señor, incluso cuando le dijo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, maestro, claro que te amo. Ok. Pedro, ¿de veras me amas? Sí, Señor, de veras te amo. Ok, apacienta mis corderos, decía. Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro, Señor, pues si tú sabes que te amo, ¿verdad? Mi alma pondré por ti. Ay, Pedrito, otra vez se te volvió a salir. Y es cuando el Señor le dice, mira, Pedro, ¿tu alma pondrás por mí? Mira, mejor cállate, chavo. Bueno, no le dijo así, esa fue mi versión. Pero le dijo, ¿no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces? ¿Se acuerda? O sea, dices que me amas, pero cuando vengan por mí, las ovejas se dispersarán todos. Ya lo agarraron, vámonos, no, yo no fui. Y luego le dijeron a Pedro, ¿tú andabas con él? No, yo no. Y luego otra mujer, este andaba con los apóstoles. No, yo no fui. Y luego por ahí, se me hace que tú te juntabas. No, yo no lo conozco, dijo. Y gallo, y canta el gallo. Se acordó, pero con razón el Señor me decía, ¿me amas de verdad? ¿Me amas de verdad? ¿Me amas de verdad? Le fallé al Señor. Sí le falló, igual que Judas. Solo que aquí hubo una diferencia. Pedro se arrepintió y se confesó con el Señor. Mientras que Judas se arrepintió, tiró las monedas, las 30 monedas de plata,
Pero ¿sabe qué hizo? Se confesó con los fariseos. Vendía a un hombre santo y dice que levantó las piedras, las monedas, perdón, y fue, preparó una soga y se ahorcó. Ahí estuvo la diferencia. Cuando la regamos y hacemos todavía lo incorrecto. ¿Le ha pasado cuando nosotros a veces hacemos algo malo y usted todavía se pone, ¿verdad? Es como quién sabe cómo. Ya no me digas que la regué, ya la regué. No, esa no es la mejor actitud, ¿verdad que no? Es como si le dijera, ¿verdad? A Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿te acuerdas que dijiste que no me... Ya, Señor, ya me di. No, esa no es la mejor actitud. Pedro dijo, Él da gracia a los humildes y a los soberbios, ¿qué? Los mira de lejos. ¿Cuánto estamos aprendiendo el día de hoy, verdad que sí, mis hermanos? Pero ya le vamos a parar aquí porque no quiero que se me agobie, ¿verdad? Yo ya lo siento que ya está llenito, ya tiene bastante. No vamos a terminar el día de hoy, póngase de pie. Lo vamos a continuar este tema, ¿verdad? Y vamos a saber qué significa el nombre de Pedro, ¿verdad? Esto lo vamos a tomar en la parte número 2, ¿verdad? De este tema, ¿verdad? ¿Qué significa Pedro? Aparte de hombre de nariz chata, ¿verdad? ¿Qué significa Pedro? Petros, ¿verdad? De ahí viene el por qué le dijo eso. Mas tú eres, Simón, yo te digo que tú eres Pedro. ¿Verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es que no se quede en su casa el próximo miércoles. Véngase, lo dejo con poquita hambre para que se venga listo para el siguiente miércoles. Vamos a estar orando, hermanos, ya en este lugar. Vamos a dar gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar todos presentes en esta tarde. Inclina tu rostro ahí donde estás y demos gracias y pidamos al Señor que esta palabra no se vaya de nosotros, sino que nos acordemos siempre de ella para ponerla en práctica. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos honra, gloria y alabanza, Señor, a tu nombre. Sabemos que dura palabra es esta, decían los apóstoles. ¿Quién podrá soportarla? Y queremos soportar estas palabras, Señor. Queremos escucharte hablar, pues sabemos que hay veces que nos hablarás con profundo amor. Y a veces, Señor, nos hablarás de otra manera, que sintamos dolor incluso. Pero así como un padre puede decir que sí, puede decir que no, sabemos que siempre hay propósitos, Señor, para ti. En ti